Hola, buenos días. Qué gusto estar nuevamente con ustedes este domingo con toda la familia Interludio. Un saludo especial y me siento nuevamente muy contento de poder compartir con ustedes. En el 2016 salió un artículo en el periódico La Universidad que hablaba sobre la composición genética de los costarricenses. Muy interesante el estudio. Dice que el 46% tenemos en nuestra composición es de origen europeo. Un 33% es de origen indígena, un 12% es africano y un 9% es asiático. Lo que nos confirma que somos una rica mezcla de culturas y en esta diáspora de la humanidad nos tocó a nosotros esa bendición de tener un poco de África, tener un poco de Asia, tener un poco de Europa y tener un poco de sangre indígena en nuestro material genético. Quiero utilizar este estudio de la UCR para comenzar y desarrollar el estudio de hoy, porque hay dos palabras que me preocupan mucho. No tanto la definición de la palabra como nuestro comportamiento como sociedad. En los últimos días, con todo esto de la crisis del COVID y sin el COVID también, solamente que la cuarentena lo está haciendo un poco más grave o lo está haciendo más evidente. Y yo quisiera tomar tres historias o anécdotas de la cultura costarricense, de nuestra historia, para ilustrar lo que pienso sobre este tema y acompañarnos de tres textos en la Biblia que nos ilustran y nos ayudan a cómo enfrentar estos desafíos como sociedad. Me refiero a la xenofobia y a la aporofobia. La xenofobia es un término con el que estamos más familiarizados, espero no tan acostumbrados, pero es todo ese rechazo a lo extranjero, a lo que no se parece a mí, a lo que es diferente, a lo que no fue como me educaron y me dijeron que así era la vida. Y la otra es aporofobia. La aporofobia es muy reciente la acuñación. Y lo que nos dice la definición aún más preocupante es que hay un rechazo no al origen de las personas, no a la nacionalidad, no al color de su piel, no a su nivel de estudio, sino el rechazo es a la gente migrante, al origen de la gente, pero que es pobre, que no tiene recursos, que llega al país huyendo de una situación que no le permite vivir en su nación. Pero lo que nos estorba como sociedad es que no vengan con dinero, que no sean famosos, y nos incomoda que nos vengan a incomodar. Quiero tomar tres historias, como les dije, de la cultura o de la construcción costarricense para ilustrar. Y tres textos que a mí en lo personal me han ayudado, porque siempre que estos temas salen en las noticias, en los medios, me preocupa, no porque yo los maneje perfectamente, no, porque muchas veces estos temas también, cuando me doy cuenta, me asaltan mis pensamientos y entro en conflicto a veces con cómo abordarlos de forma adecuada. La primera historia tiene que ver con los colonos allá al finales de 1800 y principios de 1900. Costa Rica empezó a expandir su frontera agrícola y la gente empezó a poner sus ojos y sus sueños en el sur del país. Y un grupo de colonos empezaron a cruzar el Cerro Bellavista, que después se bautizó como el Cerro de la Muerte, para ir a ver las tierras del Valle del General. Y tenían sus sueños en otras fronteras, en otros lugares. Entonces el Cerro de la Muerte no tenía los caminos que hoy conocemos. No había carretera, lo que habían eran unos trillos en la montaña. Y los colonos con sus familias y con los perritos y un poquito de ganado se aventuraron a ir a romper montaña e ir construyendo sus sueños.
Las condiciones climáticas eran inhumanas, el frío, la lluvia, el barro, el peligro que te tomara la noche en la montaña. Entonces don Ricardo Jiménez mandó a construir 3 casitas de refugio. Una estaba a la altura de División, otra a la altura del lugar conocido como La Muerte y la otra en Ojo de Agua, que es la última que queda, es la única que queda hoy. Cada casita estaba más o menos a una distancia de unas 10 horas de camino. Podía ir usted más rápido si iba solo y más rápido si iba a caballo. O iba tal vez más despacio porque iba con toda su familia y además iba, digamos, arriando algunos animales. Estas casitas se construyeron con un propósito, que los colonos tuvieran, que los foráneos, los viajeros tuvieran un lugar donde pasar la noche, porque se duraba de 3 a 4 días en cruzar el cerro para llegar allá a la tierra de Pérez Celedón, al valle del General. Estas casitas tenían 2 aposentos, por lo general uno para hombres, uno para las mujeres o para las familias, y le daba refugio a la gente que pasaba la noche en la montaña. Cuando usted llegaba a las casitas estas de refugio, que eran de bareque, de barro y algunas cañas, encontraba leña, suficiente leña, que habían dejado picada y apilada para que se secara y para cuando usted llegara a aquel lugar pudiera prender una hoguera, un fogón, pudiera calentar o cocinar algo y sobre todo a pasar la noche, porque algunas veces el Cerro de la Muerte ha registrado temperaturas cerca a los 0 grados centígrados. La única solicitud que se le hacía a los que usaban las casitas de refugio era que al día siguiente picaran leña, salieran a la montaña, picaran madera y dejaran suficiente leña secando para los que venían atrás, para aquellos colonos que 3, 4 días después iban a estar pasando por aquel lugar. Esa era la única regla. Llegue a la casita, disfrute el refugio, pase una noche un poco más, con más calor debido al fuego, a la hoguera, pero cuando se vaya, deje suficiente leña. Era vital dejar leña para el que venía atrás, súper vital. La historia dice que gente que no encontró leña perdió su vida debido al frío. Esta historia la quiero relacionar con un texto de Job 31-32 en el libro de la Biblia. Dice el libro de Job, dice: el forastero no durmió al sereno, porque abrí mis puertas al viajero. Lo leo otra vez: el forastero no durmió al sereno, porque abrí mis puertas al viajero. Y yo me atreví a hacerlo una contextualización de la versión Cerro de la Muerte. El migrante no durmió con frío, porque dejamos suficiente leña. El migrante no durmió con frío, porque dejamos suficiente leña. ¿De qué me habla este texto? Ya conocen más o menos mi estilo. Siempre señalo 3 puntos y una aplicación. El texto me habla de gratitud. Que cuando yo llegue al refugio, cuando yo necesite, alguien me identifica como forastero y generosamente me va a abrir las puertas. Me va a dar la oportunidad de no pasar con frío. Cuando yo llegué a este país, sea que nací aquí o que emigré a este país, encontré refugio y encontré abrigo. Soy agradecido con lo que he encontrado. Y esa gratitud me permite ser generoso y dejar suficiente leña para el que viene atrás. 3, siempre es importante. Es vital recordar que siempre viene alguien atrás de nosotros.
Hay alguien en mayor vulnerabilidad, hay alguien en mayor desventaja social y viene atrás. Y uno lo que añora es encontrar un refugio, un lugar que te abrace, que te dé calor y te permita pasar la noche. ¿Cuánta fue la leña que usted encontró cuando llegó a este mundo, cuando usted llegó a este país? Yo encontré leña en forma de escuelas, encontré leña en forma de sistema de salud, encontré leña en forma de agua potable. Piense unos segundos en la leña que usted encontró. ¿Qué forma tenía la leña que le ha permitido a usted que un país lo abrace, lo cobije? Un país con las características que ya hablamos: europeos, indígenas, africanos y asiáticos. Somos una mezcla. Por aquello que nos preocupe, aquello del pedigrí, de si somos muy puros. No, todos somos seres humanos, con orígenes distintos, con el deseo de encontrar leña. Y antes de pasar a la otra ilustración, ¿cuánta leña está dejando usted? ¿Cuánta leña? ¿De qué calidad? ¿Es leña seca? ¿Es suficiente? ¿Es de buena calidad para que arda en la noche? Y le permita a aquel migrante, a aquel extranjero, a aquel foráneo, encontrar las puertas abiertas para pasar la noche. La otra ilustración que traigo es de don Omar Dengo. Don Omar Dengo Guerrero nació allá por 1888 y fue un escritor, un educador, un abogado. Cuenta la historia que una vez don Omar Dengo necesitó alquilar una casa porque su casa la iban a reparar. Entonces él alquiló una casa ahí cercana, una casa que tenía jardín y tenía un huerto o un solar como eran las casas anteriores. Don Omar se dedicó a mejorar el jardín y se dedicó a mejorar la huerta de aquella casa. Dice que algunos conocidos le decían: don Omar, pero ¿cómo se le ocurrió a usted? Si esta casa no es suya, ¿para qué se pone a arreglar el jardín? ¿Para qué mejorar la huerta? ¿Para qué sembrar árboles frutales? Don Omar, como gran maestro que era y humanista, les dijo: mira, sembrar en lo propio, pues sí, tiene algún mérito, se espera que sembremos en lo propio. Pero es más loable, es más honorable sembrar en lo ajeno. Y dejar frutos, flores, legumbres para que la disfruten otros. Tal vez yo nunca veré los frutos de estos árboles que estoy sembrando, pero qué gusto me dará saber que sembré en lo ajeno para que otro que yo no conoceré pueda disfrutarlo. Esa forma de pensar de don Omar me llevó al libro de Juan, en Juan 3, en el libro tercero de Juan, en el capítulo 1, y voy a leer el versículo 5, que dice: querido amigo, te comportas fielmente en todo lo que haces por el prójimo, aunque no lo conozcas. Leo nuevamente: querido amigo, te comportas fielmente en todo lo que haces por el prójimo, aunque no lo conozcas. Don Omar se quiso portar a la altura, indistintamente si era extranjero el que venía, si venía de África, si venía de Europa, si venía de Asia o si era de los pueblos originarios. Él lo que tenía claro es que tenía que dejar suficiente, tenía que sembrar en lo ajeno, más allá de lo que normalmente esperaríamos hacer, y dejar suficiente cosecha. ¿Qué me dice el texto y qué me dice esta historia de don Omar Dengo, muy apropiada para estos días? Que sembrar en lo ajeno nos debería caracterizar como costarricenses.
que sembrar en lo ajeno es sacar lo mejor de nosotros y dejar suficiente cosecha para el que viene atrás. Parece que está en desventaja, que cruza la frontera, no en un avión, no llega al aeropuerto, cruza la frontera en lo que llaman puntos ciegos. Y muchos de ellos cruzan la frontera porque tienen hambre, porque las condiciones de su país los está expulsando. La bendición de que otro, llámese migrante, extranjero, viajero, disfrute de la cosecha. De esa cosecha que usted y yo, como creyentes, debemos dejar. Indistintamente de cómo lo llamen los medios de comunicación, indistintamente cómo los llamemos desde nuestras fobias. En la Biblia solo se llaman prójimo, solo prójimo. Toda cosecha es el resultado de lo que sembramos. La pregunta aquí es ¿qué está sembrando? ¿Qué estamos sembrando? Y más allá, llevándolo a futuro, ¿qué es lo que queremos que nuestras hijas y nuestros hijos cosechen? Van a cosechar lo que usted está sembrando. Lo que estamos sembrando como sociedad es lo que ellos van a cosechar. Igual que la historia anterior, cuando llegamos aquí, alguien ya había sembrado. Y yo estoy disfrutando de la cosecha que otro dejó. En mi barrio, en mi trabajo, en mi familia. Yo estoy disfrutando de esa cosecha. De esa mano generosa que sembró sin preguntarse de qué color, de qué origen, qué acento quiero que tenga cuando disfrute la cosecha. ¿Cuánto estamos sembrando hoy en lo ajeno? ¿Cuánto necesitamos que despierte en nosotros ese Omar Dengo que vive en nosotros y que quiere atreverse a sembrar en lo ajeno? Paso a la última historia. Una de mis aficiones o de mis pasatiempos o hobbies, como lo quieran llamar, es conocer más de la cultura de los boyeros, de las carretas, de los bueyes. Y durante los últimos ya 12 años, 14 años, he dedicado parte de mi tiempo libre a fotografiarlos, a sentarme con ellos y conocer un poco más de su cultura. De esa tradición tan linda que nos identifica, que es única y que la UNESCO declaró Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. En varios de las caminatas que hacemos en la montaña, siempre me llamaba la atención, a veces hacíamos caminatas de un día para el otro, o de 3 días durmiendo en las comunidades que nos acogían. Pero siempre había una persona que se quedaba de último. En la ilustración que va a salir les aparece un boyero que va caminando de último y pueden ver que van otras carretas adelante. Él se llama Don Juan Fallas. Don Juan Fallas, en todas esas caminatas o boyadas, como lo llaman ellos, se queda de último. Y le pregunté un día a un boyero que se llama Marconey, le digo, Marconey, ¿por qué siempre Don Juan Fallas se queda de último? ¿Por qué él va de último? Y me dice, porque él tiene paciencia, conocimiento, es generoso. Y él se queda de último y no permite que nadie se quede atrás. Él es conocedor de las carretas, de su mecánica, puede ayudar en la reparación, conoce de bueyes, puede dar algunas indicaciones. Pero él garantiza que este grupo de boyeros lleguemos todos para donde vamos. Él no se adelanta. Él sabe que su rol es estar de último. Y wow, yo pensé, siempre corremos para estar de primeros, pero Don Juan Fallas, este boyero, escogió ir de último. Escogió quedarse atrás para que nadie se quede perdido. Y sí, porque cuando caminamos, a veces caminamos por caminos rurales bastante buenos, pero hemos caminado en la montaña, por el Cerro de la Muerte, por cierto, durante 3 días.
Y si usted lo coge la noche ahí, la va a pasar mal. Pero don Juan tiene un talento, un don. Y yo lo relacioné con el texto de Colosenses 3:12 que dice, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de gentileza y de paciencia. Subrayé esas 5 palabras. Compasión, algo que me brota por los demás, principalmente por los que están en mayor vulnerabilidad, en desventaja, de esos que llamamos migrantes, que al final son hermanos, son prójimos, y que lo traduzco en bondad. No me quedo solo con la compasión, sino que me genera bondad, y lo hago con humildad. Y no solamente con esa humildad, que no necesito acompañar de selfies para que me vean, sino que lo hago con gentileza. Soy respetuoso de la dignidad de la otra persona. No lo abordo de una forma vertical. Yo arriba, usted abajo. Yo soy el que tengo y entonces le voy a... No. Gentileza es ese amor, ese respeto. Pero me gusta la última palabra, dice con paciencia. No sé si este texto, para mí este texto lo escribieron para hablar de don Juan Fallas. Un hombre con compasión, con bondad, con humildad, con gentileza y con paciencia. Que se queda atrás, que escogió ir de último para que todos puedan avanzar. Porque es cierto, no todos nos movemos al mismo ritmo. Somos una sociedad que no tiene tiempo para el prójimo. Tenemos tiempo para otras cosas. Estamos desesperados salir de la cuarentena, pero para irnos a la playa. Y no tengo nada en contra de que nos divirtamos, pero ¿cuál es la urgencia verdadera? Algunas enseñanzas de este texto y de don Juan. Qué lindo ser una Costa Rica que sabe esperar al que viene atrás. Debemos ser una Costa Rica que sabe esperar al que viene atrás. Ese que normalmente la sociedad deja de último. Celebramos los primeros lugares y poco reconocemos al que se quedó atrás para que todos llegaran. Necesitamos más gente como don Juan Fallas, que escogió ser el último. Escogió que nadie se quede atrás. ¿Por qué? Porque nos está fallando la paciencia para esperarnos. Y por eso es muy fácil sacar de nuestra mirada a todos aquellos que se quedan atrás porque somos muy competitivos. Y yo quiero estar de primero. En la Biblia no hay categoría de personas, solamente se les llama prójimo. Y Jesucristo dejó muy claro qué es lo que tenemos que hacer. Voy cerrando. Para cerrar con estos consejos que nos ayudan a eliminar esas 2 palabras que mencionamos al principio y que nos recuerdan que somos un país genéticamente con material genético diverso. Y eso nos enriquece, nos hace más bella la nación. Para ir cerrando con estos consejos prácticos contra la xenofobia y contra la aporofobia, es imperativo, es urgente y es vital que dejemos suficiente leña para el que viene atrás y el frío no lo mate. Sembrar suficiente en lo ajeno para que el que viene atrás tenga alimento. Y ser como don Juan Fallas. Sabe esperar a la gente que viene atrás, porque viene con otras condiciones. Bendiciones, bendiciones. Que tengamos una feliz semana y si ponemos atención, vamos a tener muchas oportunidades para sembrar en lo ajeno. Que Dios los bendiga. Gracias.